previa la tengo a Milena Chialvo, licenciada en Relaciones Internacionales del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica, para conocer un poco qué análisis... Mileva. Mileva. No es Milena, No, Mileva. 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 Para, bueno, que nos dé su posición, el análisis que han hecho de las elecciones en Brasil. De Sol, te saluda el Negro Velázquez. Mileva, ¿cómo estás? Negro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la corrección. Es una confusión bastante común igual, así que no bueno, se preocupen. discúlpeme. Ahora le voy a decir. ¿Y la letra del productor? Bueno. La verdad, la B no se decía una W, una N, una Z y yo saqué. Claro. Hice Por lógica. Claro, hice un zarandeo, fui a la lógica y el porcentaje me dio Milena. Pero la lógica dice que la vamos a llamar Mile también. ¿Cómo están los números? ¿Qué se conoce? ¿Qué me hubieses dicho el viernes vos, si hablábamos el día viernes de las elecciones en Brasil? Bueno, como bien ustedes dijeron, las encuestas daban bastante distintos. Se esperaba más que nada un gran triunfo de Lula en la primera vuelta, pero tampoco era tan certero que el panorama vaya a ser así, porque es muy difícil que se den de esa forma, sobre todo por las condiciones en las cuales se encuentra el país, que no es muy distinto a lo de la Argentina. Nosotros, cuando siempre pensamos en cualquier país de Latinoamérica, tenemos que pensar que se desenvuelven muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Esa polarización que nosotros vemos también ocurre en otros países. Y ganar una elección en primera vuelta no es fácil, menos hoy en las condiciones en las que estamos, que no son condiciones tan positivas. Por ende, bueno, se esperaba que esto pueda llegar a pasar. Pero bueno, la verdad es que el viernes te hubiese dicho eso, sí, que Bolsonaro se encontraba ante una situación bastante complicada, una gestión muy controversial, bueno, él es un personaje bastante controversial, y sobre todo por la situación que está atravesando Brasil, una situación hoy de crisis económica, de desempleo, una mejora que se esperaba que no llegó finalmente, y una población muy decidida en el voto, en que iba a cambiar su voto. Pero bueno, ahí dame un panorama, Mile, por esto decir muchos argentinos que estamos tan mal, creemos que los demás están muy bien. ¿Cómo es la situación de Brasil actual? Me decís, también es negativa. Sí, Brasil hoy tiene una tasa de desempleo muy alta. Tenemos que pensar en que Brasil es la principal economía de Latinoamérica. Brasil es un gigante que tenemos al lado. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero es una gran economía. Y que haya fenómenos como el desempleo en Brasil implican que sean cientos millones de personas las que hoy están pasando hambre. Bolsonaro viene a entrar al gobierno con una propuesta de cambiar esta realidad y termina decepcionando a muchas personas que habían confiado en él y habían puesto su voto en una política económica distinta. También en el contexto en el cual, bueno, Lula se encontraba entre una situación judicial complicada, que luego terminaron siendo retirados de esos cargos y se lo dejó volver a la escena política. Pero bueno, en esta crisis de democracia, se puede decir, del pueblo brasileño, se apuesta por un candidato como Lula que no viene a garantizar los resultados que se prometen. Y obviamente toda la situación de la pandemia, ¿no? Nosotros no tomamos dimensión de cómo se manejó la cuestión de salud durante la pandemia, la falta de vacunas que hubo, la cantidad de muertos que hubo en Brasil y cómo afectó todo esto en la población en general, en el inconsciente colectivo y hasta en el consciente colectivo, y que hizo que la población, bueno, se desencante de ese fenómeno Bolsonaro y no apueste por ese candidato. Bueno, el desencanto igual llegó a 43% de los votos, más o menos. Exactamente, sí, un desencanto bastante, que bueno, que gran parte de la población en realidad es como en Argentina, se vota mucho con voto castigo, ¿no? Voto a ese para no elegir al otro. Y es un poco lo que pasa en Brasil, de que al no existir una tercera fuerza, una tercera proposición política, siempre se termina volcando la población hacia uno u otro candidato. Y las personas que acuden a votar y que acuden a los comicios, porque hubo un 20% de abstención de voto en Brasil. Para ellos no es mucho, es normal, para nosotros por ahí es un número grande, pero entonces las personas que acuden a votar es un poco porque están decididas a que no quieren al otro presidente, por así decirlo. Claro, y ahora, ¿qué pasa, Mileva, con esas terceras y cuartas fuerzas? ¿Para qué lado crees que van a apuntar en este balotaje o dónde crees que van a ir los votos? Bien, si ustedes miran los números, en realidad las terceras fuerzas han sacado menos de un 5%, no es mucho en el porcentaje total de votantes. Los que más sacaron son Tebet y Ciro,
Es probable que estos votos vayan para Lula. Sobre todo la candidata Tebet va a anunciar su posición en las próximas horas, pero dijo como que ya tenía definida la cuestión de que iba a mandar a sus votantes a votar para el lado de Lula. Y Bolsonaro, aunque junte votos de fuerzas que son... Lo que pasa es que a Bolsonaro le cuesta mucho más reunir votos de las otras fuerzas porque al ser un personaje tan extremista en sus posiciones y en sus políticas y en sus dichos también, que eso influye sobre la población, genera que sea muy difícil que una persona que había elegido otra opción elija ser representado por Bolsonaro. Entonces lo que se podría llegar a volcar, estiman hoy los estadistas, es un poquito más del 1%, 2%. Básicamente muchos dicen que la elección ya está definida, que con menos de 2 puntos Lula gana y matemáticamente ya la elección está ganada. Claro, sí, está muy cerca. Además me imagino es mejor negociar con un casi ganador que jugarte a negociar con alguien que ya los votantes por algo no lo eligieron, porque tenían la posibilidad de hacerlo al ser el presidente, con alguien que tiene menos chance, digo, a la hora de ir a negociar un candidato, digo, ¿no? La gente, como este partido que ya aseguró que en las próximas horas va a ponerse al lado de Lula, me imagino es mejor ir a ganador, ¿no? Exactamente, sí, también generar esto de un gran acuerdo también ante la situación legislativa, porque las personas también votaron diputados y senadores en Brasil este domingo, y bueno, hay una gran cantidad de mayoría bolsonarista, tanto en diputados como en senadores, por ende se necesitaría un gran acuerdo para gobernar del otro lado, para bueno, tener oposición en algo tan importante como el Congreso. ¿Y qué significaría, hagamos de cuenta que va a ganar Lula las elecciones, la vuelta al gobierno de Lula para la región, para Argentina en particular? ¿Qué crees que puede venir desde el punto de vista político? Bueno, más allá de dejar de lado lo político, hoy estamos viendo cómo hay un resurgimiento de todos estos gobiernos más de centro-izquierda en toda Latinoamérica. A mí no me gusta mucho hablar de derechas o izquierdas porque es algo que hoy es muy relativo, pero sí que de estos gobiernos de tinte más progresista está habiendo una vuelta, y siempre que nosotros tiremos para el mismo lado es positivo para la región, aunque sea tomamos un camino en el cual vamos todos mirando hacia el mismo lado. Por ende, yo creo que para la región va a ser positivo, va a haber más conversaciones, va a haber más acuerdos, va a ver cómo se va a tener que dar en este plano de globalización en el cual todo se acelera mucho más rápido, porque no es lo mismo que en el 2005, que estábamos pensando en la integración, pensando en el Mercosur, sino que vamos a tener que ver cómo se redefine el juego, pero sin lugar a dudas, Brasil es el actor más importante. Y cuando Brasil crece, a nosotros nos va bien, así que esperemos que sea un escenario favorable. También no estamos en la posición en la que tengamos a Estados Unidos en contra, porque Estados Unidos manifestó su apoyo al candidato Lula Silva, lo cual es importante. Y bueno, también es un actor bastante importante que va a jugar en la escena político-económica de América Latina. ¿Cuándo asume Lula? ¿Cuándo, en caso de ganar bien la segunda vuelta, cuándo asumen ellos? ¿Cuándo se hacen los cambios de gobierno? Ahora fin de año creo que es. Ah, también es fin de año. No, te quiero decir, las fechas son fin de año. Sí. Porque La idea es a priori, obviamente, imagina un Lula, para la Argentina, una conveniencia, o para Fernández, si quiere decir una conveniencia más del lado de Lula, que gane Bolsonaro, esto está claro. Sí, tal cual, y tenemos que ver también cuándo, en el caso en el que, como vos decís, asuma Lula da Silva, cómo se desenvolverán las elecciones en Argentina. Claro, el balotaje es el 30 de octubre, ¿no es cierto, Mileva? El balotaje es el 30 de octubre, exactamente. Ahí se definirá la escena, no falta tanto, la verdad es que son 20 días, un poquito más, pero por eso también se espera que no haya tanto viraje de votos, porque si bien Bolsonaro tuvo algunas maniobras este último tiempo como para intentar cooptar un sector de la población que lo venía castigando duro, no lo logró. Por ejemplo, políticas económicas como subir el precio de una especie de ayuda social como era la bolsa de alimentos que tienen, casi que triplicó su valor para ver si los sectores bajos le manifestaban un poco más de apoyo, pero no lo logró. Así que en tan corto periodo de tiempo se espera que no vire mucho la posición del votante. Incluso inyectó mucho dinero en otros rubros de la economía para generar esta deflación que se dio en algunos meses, por lo menos en Brasil.
Sí, exactamente. Se habló mucho también de la deflación, que es un fenómeno bastante particular al cual no estamos acostumbrados. Y también hay que ver cómo responden las grandes fuerzas económicas a eso, porque el fenómeno de la deflación, si bien parece atractivo, es un poco peligroso también. Y bueno, vamos a ver cómo responde la población y los grupos económicos. Mile, gracias, clarito, No, por clarito. favor. Te vamos a molestar, te vamos a tener más seguido, te vamos a molestar. Fines de octubre. Para que me explique, por ejemplo, otro día, el 70 y algo % de Doman en Independiente. No sé si tenés eso. No sé si tenés eso, pero bueno, queda ahí. Mile, un gusto escucharte, un gusto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día.